Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer una tabla de planchado de sobremesa que bueno, sí, sé que la tela esta que he utilizado parece un poco de cocina, pero tenía un retal y es que me gusta muchísimo y decidí usarla para esto. Además es 100% de algodón y va genial para este tipo de tabla de planchado. Esta que yo he hecho es de 32 por 32, pero el tamaño es totalmente aleatorio, me refiero. Yo lo he hecho de este tamaño porque es igual que mi tabla de corte rotatorio y las reglas, y así lo puedo llevar todo en la misma funda. Pero vosotros podéis hacerlo del tamaño que queráis, más grande, más pequeño, queda totalmente a vuestra elección. Pues nada, espero que os animéis a hacerla, veréis que es muy fácil y que queda súper bien, así es que vamos a la tarea. Lo primero que vamos a necesitar es un trozo de madera. Yo estoy utilizando aglomerado de 1 centímetro de grosor. No os recomiendo que utilicéis una madera más fina porque probablemente con el tiempo se os va a combar por efecto del calor y todo eso. Entonces yo os recomiendo más bien este grosor. Si la tenéis un poquito más gruesa, pues bueno, no pasa nada. Lo único que obviamente contra más gruesa, más os va a subir el peso de la pieza, ¿no? De la tabla. Lo siguiente que vamos a necesitar es esta bota sintética. Esta es la que se utiliza para rellenar los edredones de toda la vida. Y entonces esta que estoy utilizando es gruesa. Si la que tenéis es más finita, pues podéis utilizar 2 capas y listo. Esta es bota de algodón, que como veis es súper fina, es de la que se utiliza normalmente para hacer patchwork. El siguiente material creo que es el más importante para la tabla y es esto. Esto es un tejido térmico. Esto, si vais a cualquier tienda de telas que sea un poquito especializada, probablemente lo tendrán. Si no encontráis este específicamente, podéis utilizar otro que encontréis. Esto al final hace un poco el efecto como esto que se ha puesto la de moda de poner papel de aluminio debajo de la tabla de la tela de la tabla de planchar. Pues esto un poco hace lo mismo, nos protege los materiales de abajo, tanto del calor como de la humedad, y refleja hacia arriba el calor, con lo que el planchado va a ser mucho más sencillo. Es importante la protección de los materiales de abajo porque no dejan, uno de ellos es totalmente sintético y la otra bota, aunque es de algodón, lleva algo de mezcla de poliéster. ¿Y qué ocurre? Que con el calor estos materiales al final tienden a pelmazarse y a quedarse planos, y con esta tela evitamos que eso ocurra y la tabla esté muchísimo más tiempo en condiciones. Y bueno, lo siguiente obviamente es la tela. La tela, como os digo, es importante que sea de algodón o de un material natural. ¿Qué ocurre? Los materiales naturales también se queman, pero el poliéster, con el paso del tiempo y a irle poniendo calor todo el tiempo, hace que fibras de las artificiales de poliéster se vayan rompiendo y al final, ¿qué ocurre? Que se os va rajando la tela, se os van abriendo trozos y la tela se va como abriendo, como cuarteando. Pues con la fibra natural eso no os va a ocurrir y os va a durar mucho más tiempo. De todos modos vais a ver que por la forma en la que está hecha la tabla, si algún día se os estropea la tela de arriba, se ensucia, lo que sea, la podéis quitar sin ningún problema y volver a poner otra, de una forma súper fácil y sencilla. También vamos a necesitar para el asa un trozo de tela de 40 por 10. Si no, también podéis utilizar 40 centímetros de correa para mochila. Este trozo de tela lo plegaremos a modo de bies. Lo doblamos a la mitad, marcamos la línea de doblez, luego ambos lados los plegamos hacia adentro, llegando a la doblez central. Los marcamos también. Volvemos a plegar la cinta sobre sí misma, así. Y ahora vamos a dar una costura a cada lado al borde.
Y ahora aquí tenemos el resto de materiales que nos hacen falta. Bueno, lo primero es una grapadora de tapicería. Luego vamos a tener a mano alicates y un martillo por si alguna grapa no queda bien colocada. Y luego las grapas. Estas que yo estoy utilizando son de 6 y 8 milímetros. Es importante que la grapa que utilicéis no traspase el grosor de la madera que vayáis a utilizar. ¿Vale? Como veis, estas son de 6 que quedan más cortitas, que las podemos utilizar para las primeras capas de tejido, y luego tengo las de 8, que esas son un poquito más largas y prácticamente se quedan al borde de la madera, por lo tanto estas las utilizaré para los últimos tejidos. Cargamos la grapadora, despejamos la mesa y empezamos. Comenzamos con la guata de poliéster. La colocamos sobre la mesa y colocamos en el centro en la tabla. Esto vamos a tapizar directamente, entonces lo que vamos a hacer es ir poniendo una grapa en el centro justo de cada lateral y luego iremos hacia los extremos. Comenzamos poniendo la grapa en el centro de uno de los laterales. La ponemos como a 2 centímetros más o menos de distancia. Luego hacemos lo mismo en el lado de enfrente, tensando un poquito la guata, pero tampoco hace falta que la estiréis mucho, simplemente la dejáis un poquito tensa. Y ponemos otra grapa igual a 2 centímetros del borde. Aquí volvemos a hacer lo mismo. Y ahora en el lado contrario, otra vez tensando un poco, volvemos a poner otra grapa. Ahora sencillamente lo que vamos a ir haciendo es poniendo grapas hacia los extremos, tensando un poquito la tela. Como veis, a 2 centímetros, y ahí vamos poniendo toda la línea de grapas. Con poner una grapa cada 2-3 centímetros es más que suficiente. Y así vamos a ir haciendo en cada uno de los lados. Desde la grapa que pusimos en el centro, vamos a ir grapando hacia las esquinas, tensando un poquito la guata. Una vez tenemos los 4 laterales grapados, vamos a recortar el exceso. Aquí no vamos a hacer ningún tipo de acabado en las esquinas. Mirad, sencillamente vamos a recortar así la guata, que no nos quede ningún sobrante en la esquina, y lo vamos a dejar de este modo. También vamos a cortar el sobrante que hay por fuera de las grapas. Antes no os he comentado nada acerca del tamaño de las piezas. Sencillamente que te sobren como 10 centímetros o así a cada lado de la tabla. Esto es más que nada para que podáis trabajar con más comodidad, porque luego vamos a ir recortando los sobrantes, sobre todo en las guatas, es en las que les vamos a quitar el sobrante. En las telas no, vamos a dejar más telas para que esté más reforzado. Pero bueno, un poco aprovechad la medida que tengáis por ahí, si tenéis algún resto o lo que sea, pues aprovechad esas medidas. Esta capa ya está lista, ¿veis? Queda muy bien, tensita, y vamos a poner ahora la bota de algodón. Volvemos a hacer lo mismo. La vamos a colocar sobre la mesa y colocaremos la tabla encima centrada. Y el principio es exactamente el mismo que el de antes. Comenzamos en los 4 centros de los laterales, poniendo una grapa también más o menos a 2 centímetros igual que antes, y tensamos ligeramente la bota. Tampoco hace falta que quede muy tensa, sencillamente con que quede estirada, que no queden arrugas ni nada, es suficiente. Tened en cuenta que como este tipo de guata se da de sí, si tiráis mucho de ella la vais a estirar demasiado y se va a afinar, ¿vale? Se va a quedar más fina. Entonces sencillamente vamos a tirar un poquito de ella para que no queden arrugas.
Una vez ya tenemos todo grapado, aquí las esquinas sí que vamos a hacer una pequeña doblez para dejarla rematada esta guata. Entonces vamos a recortar dejando un sobrante como de 2 centímetros hacia arriba. La tela de la esquina la echaremos hacia adentro y luego colocaremos los laterales sobre ella. ¿Veis? Aquí hay un sobrante y lo recorto. Colocaremos un lado y el otro encima, plegándolo así de este modo. Pondremos una grapa encima y lista la esquina. ¿Veis? Os tiene que quedar así más o menos. Vamos con la siguiente. Vamos a hacer en todas lo mismo. Y bueno, ya una vez tenemos las 4 esquinas listas, vamos a volver a recortar el sobrante a ras de las grapas. Bueno, esta también está terminada y veis que ha quedado sin arrugas y perfectamente lisa. Así es que vamos ahora con la siguiente, que es la térmica. Volveremos a hacer lo mismo, la colocamos sobre la mesa. En este caso el lado brillante de la tela tiene que ir hacia afuera. Y vamos a hacer igual, lo único que ahora vamos a grapar un poquito más adentro, no nos vamos a quedar en los 2 centímetros, sino que prácticamente vamos a grapar al borde de la tela. Y haremos lo mismo, grapamos en el centro de uno de los laterales y colocamos el otro, estirando la tela para que quede tensa. Así. Y ahora vamos con los otros 2 laterales, hacemos lo mismo, grapamos uno estirando un poco y con el otro volvemos a hacer lo mismo, tiramos de ella y grapamos. Y ahora el sistema es el mismo de antes. ¿Veis? Siempre aquí comprobamos que con estas 4 grapas la tela haya quedado bien colocada, no se haya quedado retorcida ni nada. En caso de que fuera así, pues levantáis una grapa y recolocáis si fuera necesario. Y haremos el mismo procedimiento de antes, grapando desde el centro hacia las esquinas. Ahora comprobaremos que la tela ha quedado bien colocada y vamos con las esquinas. Ahora vamos a dejar un poquito más de tela que antes. Dejaremos como unos 4 centímetros más o menos. Cortaremos el sobrante y lo que vamos a hacer es uno de los laterales lo vamos a introducir bien hacia adentro. El otro lo plegaremos un poquito y lo dejaremos así y ahí pondremos un par de grapas. Vamos a hacer lo mismo en todas las esquinas. Bueno, ya tenemos la tercera capa terminada, ya solo nos queda una. Así es como debe de quedar, ¿ves? Que os quede la tela lisita y sin arrugas. Y ya vamos con la última. La colocaremos centrada y vamos a proceder del mismo modo que antes. Bueno, tened en cuenta que esta es la última capa y vamos a intentar que las esquinas queden bien pulidas y que queden bonitas. Siempre tenéis que intentar que en las esquinas no os quede demasiado bulto, que nos quede mucha tela, ¿vale? Y nada, intentad hacer un acabado bonito y que no se vea muy arrugado por el borde.
Bueno, ya está la última capa y veis, ha quedado perfecta. Ni una arruga, ni un pliegue. Así es como os tiene que quedar. Y ahora vamos con el asa. A mí el asa me parece súper importante para el manejo de la tabla, porque si no es un poco incómoda de transportar y de mover. El asa son 40 centímetros, es un poquito larga. Y es así para que os quede bastante tela dentro para grapar y que luego con el manejo no se os salga el asa de su sitio. Como la tabla tiene 32 centímetros de ancho, yo la voy a colocar el asa que quede como a 10 centímetros del borde en cada lado. Pero bueno, esto es algo que tenéis que adaptar al tamaño de tabla que hayáis elegido. Y como veis, dejo dentro de la tabla como 5 centímetros de tela del asa para ponerle varias grapas y que quede bien fija y no se suelte con el tiempo. Bueno, una vez colocada el asa, vamos a tapar esta parte de atrás que queda un poquito fea. Lo voy a tapar con fieltro normal y corriente, del que yo siempre utilizo. Pero lo podéis tapar con cualquier material que tengáis en casa, goma eva, con tela igual del mismo tapizado. Como la tabla tiene 32 por 32, le voy a cortar la base de 31 por 31. Esta regla tiene 30 por 30 y es un poco pequeña, y lo que voy a hacer es cortar de 31 por 31. No lo corto de 32 porque se va a quedar demasiado al borde y luego va a sobresalir el fieltro. Por lo tanto, le restáis 1 centímetro a la medida que hayáis escogido para vuestra tabla. Centráis bien la pieza de fieltro y empezamos a pegarla con silicona caliente. Vamos dando un puntito de silicona en las esquinas para ver que nos queda bien colocada y luego ya vamos pegando el resto, todos los laterales. Bueno, pues ahora sí que hemos terminado. Espero que el resultado os guste y que os animéis a hacerla. Aquí tenemos una base perfecta para ir planchando según cosemos, sin necesidad de andar montando la tabla grande de la plancha. Espero que os guste el trabajo de hoy, que os animéis a hacerlo y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!